Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en esta sesión de lunes de Espacio Abierto con tu asesor virtual y comenzamos la semana 3, a partir de la cual ustedes ya tienen una idea más concreta de lo que lo que se espera la plataforma Prepa en línea de sus investigaciones y sobre todo de los trabajos que pueden resultar de esto. La semana 3 se llama Argumentos y procesos de investigación. Entonces estará basada en dos trabajos, dos actividades integradoras, la número 5 y 6, donde tienen que demostrar que pueden reconocer argumentos y donde pueden plasmar cómo reconocieron esos argumentos y cuáles son las características de ciertos textos. Ahora, estas dos actividades integradoras son, una es muy práctica y la otra es un poco más teórica. La número 6 y la 5 es completamente práctica, es decir, ustedes tienen que leer y encontrar tesis, argumentos y recursos válidos en 3 textos. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es darles la voz, decir que ustedes puedan expresar sus dudas específicamente. Yo sé que tal vez no han concentrado todo el tiempo, es decir, no han colocado toda su atención en los documentos de la semana 3, pero bueno, si alguien desea que le explique algo específico, pues lo podemos hacer. De todos modos, si no, yo tengo unas preguntas que me gustaría que contestaran en el chat, en el mensajero. Pero bueno, me parece mucho más importante comenzar con sus dudas específicas sobre las actividades de esta semana. Muchísimas gracias, Selene. Hay un formato, nada más quisiera saber si lo que se te dificulta es dentro del texto o al final. Me parece que estás diciendo la referencia, entonces lo puedo hacer desde dos puntos de vista. Lo puedo hacer bueno, te lo puedo mostrar cuando están en el texto o cuando estás hacia el final del texto. Ah, perfecto. Gracias por tu respuesta. Déjame, eh, cuando empiezas a redactar un texto, voy a poner un ejemplo con un tema que hemos visto bastante. Bueno, miren, lo puse ahí. Supongan que esto es mi párrafo, ¿no? Estoy con el párrafo, pero resulta que esto no lo dije yo, sino que lo dijo alguien más. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Esa es a lo mejor una de las dificultades que puedes tener, Selene. La primera de ellas es poner una referencia dentro del texto. Ahí está dentro del texto. ¿Quién es ese Gutiérrez? Es la persona que leí, que dijo esas palabras o que yo estoy revisando. Entonces, si lo pongo así, eso se llama una paráfrasis. Listo. Si lo pongo así, estoy poniéndolo, ¿eh? Listo. Si lo pongo entre comillas, quiere decir que son las palabras exactas. Eso se llama cita textual. Sí, nada más por favor confírmeme que entienden la diferencia entre una paráfrasis, que es cuando yo comento las palabras de un autor,
pero tengo que poner la referencia y una cita textual, que es cuando pongo exactamente las palabras del autor. En los dos casos tengo que hacer una referencia, porque a veces lo que hacen solamente es comentar o resumir un texto, y eso evidentemente no es lo que lo que el Prepa en Línea se espera de ustedes, sino que desarrollen una opinión argumentada en cosas como estas. Si yo leo algo y quiero opinar, tengo que colocar referencias. Exacto, lo que tú hiciste fue al revés. Me colocaste primero dónde lo obtuviste y luego me pusiste las comillas. También eso se vale, pero en este caso es más exacto ponerlo de esta forma, porque sobre todo también en el foro de integración me estaban poniendo de esa forma. Me estaban poniendo hasta el final. Las referencias está bien y algunos no estaban citando, algunos sí, pero bueno, la referencia es importante y siempre no se olviden de ponerlas, Elena. Ese es el caso. Eh, por ejemplo, si tú estás escribiendo algo y tienes algo que leíste, yo personalmente te recomiendo que tú coloques más este, porque eso es lo que hacen. Me parece que es más acertado para lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque implica que no vas a copiar las palabras de alguien más, sino que solo las vas a comentar. Pero aun cuando las comentes, si obtuviste la información de algún lado, tienes que colocar eso que dice Gutiérrez en línea. Ese es el apellido del autor del texto que yo leí. Sea en línea, sea en... Ustedes lo sacan todo en línea, así que no hay problema de que no lo pongan de otra forma, solo en línea. Ahora bien, eso ya lo coloqué. Eso es dentro del texto, Selene y Viri. Lo que voy a hacer es colocarlo al final. Al final también puede ser más, si quieren pueden copiar esto y adaptarlo nada más a sus necesidades. Estos, por supuesto, son inventados, ¿eh? Así se colocan al final del texto, Selene y Viri. Gutiérrez, D, que es la inicial de su nombre. Ahí, perdón, no van los paréntesis. Voy a corregirlo. Ahí no van los paréntesis. Corrijo, porque yo me equivoqué. Me disculpa. Y lo que sí va entre paréntesis es el año. Así sí va. Gutiérrez de 2020 es el año en que se escribió el texto, no en que se consulta. Y luego, entre comillas, el consumo de drogas en México. Luego, en el Universal, que es el lugar donde lo encontré. La fecha de consulta es 2 de diciembre. Y recuperado de, ¿por qué le puse 2 puntos? Porque ahí tiene que ir el link. A veces ustedes solamente me colocan el link y eso es incorrecto. Entonces, si ustedes quieren copiar literal esto y adaptarlo a sus propios textos, nada más en realidad, una vez que se acostumbren, se van a tardar muy poquito tiempo en colocarlo. Yo les recomiendo que lo copien y que lo adapten nada más a sus textos de ahora en adelante. Y ese es un formato correcto y aceptado por Prepa en Línea CEP y en otras instituciones educativas también, ¿no? Entonces, eso se coloca al final, Selene y Viri, y se colocan en orden alfabético, comenzando por el apellido. Es decir, si tengo un Gutiérrez y un Ramírez, va el primero Gutiérrez y después Ramírez, pero comenzando en orden alfabético, comenzando por el apellido. Por favor, confírmeme que esto está claro. Si no, lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Gracias, Viri. Nada más, sí, en realidad es muy fácil, pero es lo único es que te acostumbres, Selene. Nada más es lo único que te recomiendo que te acostumbres, que hagas uno o dos, porque en Word también te los puede hacer, pero a veces en Word es inexacto. Entonces, pues yo preferiría que lo hicieras, son dos o tres máximo, entonces es muy fácil. También lo pueden hacer así, ¿no? Entonces, así creo que no hay demasiados problemas sobre esto, ¿no? Eh, hay varias formas de hacerlo. Yo prefiero esta y esa es aceptada. Si ustedes quieren poner cualquier otra, les digo, yo sugiero que se copien esta y a partir de eso hagan todas sus referencias. Pueden hacer el libro que quieran, ¿no? Entonces,
Pues si les parece, en el primero de las actividades integradoras, la número 5, ahí no tienen que hacer nada de esto, ya están colocadas las referencias. Lo único que tienen que hacer es leer un artículo y después contestar ciertas cosas que les preguntan. Entonces voy a compartirlo rápido. Miren, esto es lo que les van a preguntar. Ahí está, ya lo estoy compartiendo. Este es el texto, Javier Ballesta y Josefina Lozano. Ahí viene el link, ustedes lo tienen que leer, aquí le dan clic, lo tienen que leer y así se llama, tema, Internet, redes sociales y adolescencia. Ustedes tienen que poner ciencias o disciplinas. Aquí donde yo estoy poniendo, acuérdense que el problema abordado siempre se hace en forma de pregunta. Si no lo colocan en forma de pregunta, es incorrecto. Los argumentos principales me los tienen que poner con sus palabras. Ahí no tienen que citar ni poner nada de referencias adentro del texto, Selene y Viri, porque no es necesario. Aquí está la fuente. Y lo único que es importante, que a veces se les olvida, y para eso son importantes estas reuniones, es que ustedes coloquen la relevancia de la investigación en tu entorno. Si ustedes tienen que hablar sobre esto, cuáles son sus experiencias con las redes sociales e internet en su entorno, con sus hijos, con su esposo, con su pareja, etcétera, ¿no? Es bien importante que lo hagan de esa manera porque si no es una buena parte de su calificación y se puede ver mermada. Entonces, la siguiente son 3 artículos, repito, tienen que completar los 3. En realidad, lo único pesado en este caso es la lectura de los artículos. Esta contestación en realidad no son breves, pero tampoco es un renglón, ¿no? Entonces, y tampoco son 2 cuartillas como en los casos de actividades anteriores. En el segundo es un caso del aprendizaje de las matemáticas en una escuela primaria de España, pero ustedes lo tienen que ver en su entorno, tienen que platicarme específicamente de su entorno. No estoy hablando de México, estoy hablando del entorno, el lugar donde viven, su ciudad, su calle, su cuadra. Eso es lo que me interesa saber y lo que les están pidiendo en las instrucciones de aquí. Y el tercero es sobre depresión y terapia cognitivo-conductual en personas de la tercera edad. Esos son los 3 que ustedes tienen que completar. Cuando los completen a partir del formulario lo mandan. Recuerden, no se les olvide, por favor, el problema siempre se expresa en forma de pregunta. Si no expresa en forma de pregunta, es incorrecto. Ustedes tienen que localizarlo. El problema no está ahí, no lo van a encontrar así. Ustedes tienen que localizarlo y hacer una pregunta sobre eso. Sí, los argumentos también no están ahí explicados. Ustedes tienen que explicarlos. Con 3 o 4 renglones que lo expliquen es suficiente. Y les piden las disciplinas donde estén. Entonces, ustedes solamente tienen que poner español y matemáticas. Nada más. Eso es sobre la actividad integradora número 5. Viri va a preguntar algo. Dice, disculpe, tengo una duda en cuanto a la primera pregunta sobre las ciencias. ¿Lo podemos sacar del archivo de ciencias del módulo 3? Me parece donde se clasifica las ciencias en un esquema. Sí, Viri, por supuesto, pero obviamente tiene que estar derivado de tu lectura del artículo. Si leíste el artículo, entonces ya puedes ir justamente a ese documento y a partir de eso ya poner las ciencias a las cuales se está refiriendo o las cuales está abordando. Aquí dice más exactamente, ciencias o disciplinas de las que se aborda el tema. Entonces ahí solamente puedes poner historia y estadística, por decir algo. Listo, ya con eso yo ya sé que lo leíste, porque a veces ponen cosas muy extrañas o si están tomando el artículo de un lugar que no deben y cometen plagio, a veces ponen cosas disparatadas que no tienen que ver con la lectura. Entonces, desde ahí se va notando si lo leyeron o no. Pero sí, es una buena referencia y es una buena intervención decir que pueden aprovechar todo lo que ya vieron en estos casos, ¿no? En realidad, repito, este es un texto de nada, este es una actividad integradora muy sencilla. Lo máximo de complicación que hay es la lectura, porque sí les va a tomar un poco de tiempo la lectura. Entonces, a partir de su lectura, pues ya pueden llenarlo más fácil. Y no se les olvide, porque eso sí yo lo califico fuertemente, eso y lo del problema son cosas que a mí me interesan mucho, que me comenten cosas en su comunidad, donde vieron en la primaria que tienen cerca, el acceso a Internet, que tenga que ver con los problemas que se enmarcan en el artículo. En los artículos son 3, repito, uno sobre redes sociales, otro sobre matemáticas y otro sobre las personas de la tercera edad. Con eso
y que compartan sus experiencias y que lo apliquen a lo que leyeron es suficiente para que tengan una correcta calificación. ¿Dudas sobre esto, Selene y Viri? En general sobre lo que preguntó Selene y en particular sobre la actividad integradora número 5. Avísenme, por favor, o confírmenme si no tienen ninguna duda. Perfecto. Gracias, Viri y Selene. Vamos ahora a la actividad integradora número 6. Esta consiste, bueno, es una sugerencia. A veces creo que algunos de sus compañeros no están viendo estas sesiones porque ha habido fases donde donde doy consejos muy sencillos y donde ustedes, pues a veces no han visto el video y no lo siguen porque sería muy sencillo lo que ustedes hagan, ¿no? Entonces, en la actividad integradora número 6, les voy a pedir o les sugiero, lo voy a compartir de nuevo, bueno, voy a compartir primero la actividad, cómo se explica. Ay, perdón. Y después, aquí está. Miren, creo que ya lo están viendo. Ya vaya, se va a estar compartiendo. Listo. Ahí viene que ustedes deben seleccionar un tema de investigación. Aquí se sugiere que lo hagas acerca de la legalización de las drogas porque es algo que ya hemos visto cada semana. Y de esa forma puedes reutilizar la información en las actividades de la semana 2. Ahí lo dice. No puedes reciclar el trabajo, pero sí puedes reutilizar las actividades de la semana 2. Igual también se vale hacerlo de otro tema. No hay ningún problema, es un área de tu interés, como lo dije en el foro aprendido de la semana pasada. Luego tienes que plantear tu problema de investigación. Acuérdense, el problema de investigación siempre se plantea en forma de pregunta. Eso tiene que ser muy claro. Eso no lo pueden obviar, no lo pueden resistir, ¿ok? Y tienen que hacer lo mismo, postura frente al tema, 3 diferentes disciplinas, 2 objetivos, una hipótesis y fuentes de consulta, ¿ok? Entonces, en realidad, lo que yo sugiero que hagan es lo siguiente. Ay, déjenme ver. Voy a dejar de compartir y lo que sugiero que hagan ahora es que descarguen el de la actividad integradora anterior que les acaba de mostrar, el cuadro, y que coloquen ahí lo que les piden en la actividad integradora 6, es decir, que entreguen 2 cuadros, uno que ya está hecho y que les dicen que leer y uno que ustedes tienen que hacer. De esa manera he comprobado que es mucho más fácil hacerlo. Entonces, desafortunadamente, la computadora donde tenía precargado ya ese formato se me descompuso y ya no lo pude recuperar, pero es muy fácil que ustedes lo hagan, nada más descarguen aparte en otro archivo el mismo texto, borren todos los datos que tiene de internet, redes sociales, la fuente, borren todo eso y coloquen lo que les pido. ¿Qué es lo que les pido? Tema de investigación, problema de investigación, justificación, postura, 3 disciplinas, 2 objetivos, una hipótesis y fuentes de consulta. Esas 8 cosas las pueden colocar en una tabla con esquemas y columnas, perdón, con columnas y filas, y de esa manera lo va a hacer más fácil. Eso es la experiencia que tengo. Entonces, así yo puedo ver todo lo que hicieron de manera horizontal, igual que voy a ver la actividad integradora número 5. Entonces, esa es una sugerencia mía que les he hecho y pues realmente me parece que les permite saber qué están haciendo y me permite saber si entienden que es una hipótesis, un problema, un tema, un objetivo, una justificación, etcétera, ¿no? Entonces es un poco más fácil de hacer y no lo tienen que escribir todo de corrido, es como si hicieran una lista. Entonces creo que es más fácil y les sugiero que hagan eso, de verdad, porque en generaciones anteriores eso ha dado resultado y les parece un poco más fácil de hacer y de llevar a cabo. Esa es una sugerencia que tengo para ustedes. Espero que les parezca bien. Y también la voy a colocar el día... también espero poder colocarla el día de mañana, el machote, pero necesito modificar el archivo, ¿no? Entonces, sería mucho más fácil hacerlo de esta forma. Avísenme, por favor, si esta explicación de las 6 quedó clara. Recuerden,
Exacto, Viri. Sí, yo creo que será mucho más fácil así que de corrido, ¿no? Así no tienen que escribir tampoco claro, perdón, tampoco tanto. Solo van a escribir lo que les pide la tabla, ¿no? Al final aquí, en esta, a diferencia de otras actividades, a ustedes no se les está pidiendo que hagan una extensión de 2 cuartillas. Simplemente se les está diciendo que la único que sí les están pidiendo de medida es el punto número 3, que se llama justifica en al menos 3 líneas, 6 líneas, perdón, por qué es necesario efectuar esta investigación. Es el único punto donde tienen que poner líneas. Pero si lo hacen en columnas, pues pueden poner, tienen que calcular más o menos cuántos serían 6 líneas y listo. No creo que eso sea ningún problema. Entonces, sigan participando, por favor, en el foro Aprendiendo, que realmente, y como les puse hoy, eh, ahí está. Tengan muy en cuenta esto, por favor. Son los inventos más importantes para la humanidad. Está en el foro Aprendiendo de esta semana. Es una de las preguntas, me parece que es la tercera o cuarta pregunta que les hace en el foro Aprendiendo. Y después, no olviden esa pregunta, por favor, porque la próxima semana estaremos trabajando en la misma pregunta para su proyecto integrador. Entonces no se les pide, y perdón, para su foro hay otro foro la próxima semana, y en ese foro tienen que participar a partir de esta pregunta. Entonces piensen bien, busquen información, investiguen de textos académicos, y no olviden que ustedes tienen que consultar Google Académico. Ustedes van a Google, le ponen Google Académico, escriben lo que acabo de escribir y ese les va a permitir obtener textos académicamente aceptados por nosotros y son mucho más exactos que las redes o los blogs donde a veces recurren, ¿no? Entonces les sugiero que tomen en cuenta que son fuentes que provienen de Google Académico y que es más fácil, son más fáciles de encontrar el tema que ustedes están necesitando, ¿no? Entonces, bueno, por favor, avísenme por el chat si tienen alguna otra duda o pregunta, por favor. Perfecto. Gracias, Viri. Pues si no tienen alguna otra duda, con esto terminamos la primera sesión semanal de Espacio Abierto con tu asesor. Si tienen dudas, Selene, Viri y todos los demás que vayan a escuchar o a ver este video, por favor háganlas a través de los medios tradicionales, que son un mensaje en la plataforma o bien un correo electrónico, y con gusto les contestaré en un lapso menor de 24 horas. Siempre les contesto antes, por supuesto. Y pues no duden, la cantidad de preguntas que tengan es muy importante y no se queden con nada de dudas, por favor. Nada, pues les deseo muy buena tarde, que la pasen bien, que tengan éxito en esta semana número 3 y nada, si tienen preguntas, por favor recurran a mí y que la pasen bien, que tengan una muy buena tarde.